41 armas de largo alcance de última generación son parte de un cargamento encontrado en alta mar cerca de Galápagos. Las armas son altamente cotizadas por las organizaciones criminales. 52 personas están detenidas. El presidente Daniel Noboa confirmó que después del feriado tomará licencia para hacer campaña por el sí en la consulta. El CNE advierte que los funcionarios que no hagan lo mismo serán sancionados. El gobierno nacional firmó los contratos de concesión con las operadoras de telefonía móvil Movistar y Claro. Tendrán la concesión hasta el año 2038. También se confirmó la venta de la operación local de Movistar a la empresa Millicom, que operará con la marca Tigo. Las fiestas por los 205 años de independencia de Cuenca comenzaron con el desfile por el centro histórico Guardianes del Futuro, en el que participaron 5.000 estudiantes. Con iniciativas como el Tren de las Ánimas, Imbabura busca recuperar el turismo perdido en el feriado de octubre y por los bloqueos del paro indígena. Mientras en otros cantones como el Chaco, en Napo, seducen con el agroturismo. Pacto, una pequeña parroquia al noroccidente de Quito, fue reconocida como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo por la ONU. Destaca por sus riquezas naturales y su afán de conservación. En el país se preparan al menos 14 millones de guaguas de pan y 4 millones de litros de colada morada. Entre ambos platillos tradicionales en el feriado de difuntos, las ventas suman unos 14 millones de dólares. 3 días después del paso del huracán Melissa, las imágenes confirman la impactante devastación que dejó en Jamaica. 19 personas murieron y los daños suman 52.000 millones de dólares. Este fin de semana, Ecuavisa transmitirá 2 partidos de la fase final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Libertad versus Independiente del Valle y Aucas, que recibe al Nacional. Viernes 31 de octubre de 2025, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar, a puertas de otro largo feriado nacional. 8 bultos con 42 fusiles de uso militar fueron encontrados flotando en alta mar cerca de Galápagos. El armamento llegó al continente y la Fiscalía procesó a 52 involucrados por tráfico de armas y transporte ilegal de combustible. Paul Romero con más información. El tráfico ilícito de armas por alta mar no se detiene. Un importante arsenal de fusiles de última generación fue localizado flotando en 8 bultos a 250 millas al suroeste de San Cristóbal, en las Islas Galápagos. Según la Armada, durante una operación en condiciones adversas de navegabilidad, militares que patrullaban en la unidad guardacostas oceánica detectaron los bultos con el armamento: 21 fusiles calibre 7.62 milímetros, 18 fusiles 5.56 milímetros, 2 fusiles para francotirador calibre 12.5 milímetros, una ametralladora calibre 0.50 milímetros. En la misma área del Pacífico fueron interceptadas las embarcaciones ecuatorianas Rosa Isabel y Siempre Nelly, vinculadas con esa actividad ilícita según las Fuerzas Armadas. En la operación fueron detenidas 52 personas y procesadas por tráfico de armas y transporte ilegal de hidrocarburos. Además de las armas, en las embarcaciones se encontraron más de 2.000 galones de diésel de contrabando. Un juez de flagrancia dictó prisión preventiva para los 52 implicados. Las armas fueron trasladadas este viernes al continente en un avión de la Fuerza Aérea en cadena de custodia. Están siendo transportados con la custodia de las autoridades competentes, quienes seguirán los trámites pertinentes para las investigaciones. La Armada señaló que el tipo de fusiles decomisados en la operación en alta mar son demandados por los grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Consulta Popular 2025. El presidente Daniel Noboa confirmó que pedirá licencia para hacer campaña electoral y anunció que la tomaría después del feriado. Legisladores del oficialismo y también de la oposición presentaron solicitudes para obtener ese permiso. Patricio Díaz informa quiénes están en la obligación de cumplir este requisito. La campaña electoral por el referéndum y la consulta popular empezará a las 0 horas de este sábado. Los servidores públicos tienen que pedir licencia y el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que sí la tomará, pero luego del feriado. Tengo una ponencia en los Estados Unidos el día 4
y recibo también a Christine Owen, aquí la secretaria de Homeland Security, el día 5 y el día 6. A partir del día 6 en la noche, que ya se acaba ese compromiso, pues ahí pediré licencia en el caso de hacer campaña. Él, durante la campaña de primera y segunda vuelta de este año, no pidió licencia como tal. Mediante oficios, informaba al CNE su ausencia temporal por horas o días y el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert, a quien nombró como vicepresidenta encargada en medio de una pugna con la entonces vicepresidenta Verónica Abad, a quien el Tribunal Contencioso Electoral le suspendió sus derechos políticos y por tanto sus funciones. El presidente Noboa argumentó un vacío legal al no estar claro si estaba en condición de candidato a una primera elección o iba por una reelección, porque la muerte cruzada implicaba completar el periodo de otro mandatario. Hoy, el jefe de Estado debe enviar su decisión de tomar una licencia a la Asamblea Nacional. Allí también, legisladores tanto de ADN, que va por el sí, como de la Revolución Ciudadana, que va por el no, ya presentaron sus pedidos a las autoridades legislativas. Sí, pediremos licencia a partir del 1 de noviembre. Estaremos en territorio, los asambleístas, informando a la ciudadanía ante este paso tan importante que va a vivir nuestro país como lo es la consulta popular. Presidente y asambleístas no son los únicos. También otros funcionarios como alcaldes. Pavel Muñoz, por ejemplo, fue sancionado por participar en una actividad de campaña con la entonces candidata presidencial de su partido, sin la licencia correspondiente. No hay excepciones. Si es un servidor público y quiere hacer campaña, debe pedir licencia. Las organizaciones políticas y sociales han criticado lo corto de la campaña electoral. Durará menos de 2 semanas, del 1 al 13 de noviembre. 4 paquetes de material electoral fueron encontrados marcados por el no, según el gobierno. Ante este pronunciamiento, el Consejo Nacional Electoral aclaró que se trata de papeletas de capacitación. Así empieza la campaña por la consulta popular del próximo 16 de noviembre. Horas antes del inicio de la campaña electoral por el sí y el no de la consulta popular, apareció material electoral marcado con el no, dijo el ministro John Reinberg. Según él, personal de vigilancia y control aduanero ubicó 4 paquetes con documentos electorales en empresas de encomiendas con ruta desde Quito a Santo Domingo y lo entregó a la policía. Eso obligó a que el Consejo Nacional Electoral salga a realizar aclaraciones. Dijo que se trataba de material de capacitación que no representa riesgo para el proceso. Tampoco haya esas novedades de que hay actas ya llenadas. Dicen capacitación y son las que se utilizan precisamente en los procesos y los talleres. Y aunque no se precisó por qué el material electoral viaja por encomiendas, la presidenta Diana Atamaín aclaró que para el proceso de transporte de material oficial hay seguridades extremas. Los paquetes electorales son distribuidos bajo la custodia de las Fuerzas Armadas y en ningún caso se los hace a través de cooperativas de transporte o de transportes privados. El material electoral incautado llegó hasta el Consejo Nacional Electoral en manos de la policía y ahí la autoridad se empeñó en mostrar las diferencias entre las papeletas que se usarán en la elección y las de capacitación, para despejar públicamente las dudas que según Atamaín harán parte de la campaña en los siguientes días. Y mucha atención, amigos, ahora vamos a conocer cuál es el cronograma electoral de la consulta popular y referéndum 2025. La campaña electoral, como lo acabamos de ver, empieza a las 0 horas de este sábado 1 de noviembre, es decir, mañana. Los movimientos tendrán hasta el jueves 13 de noviembre para poder promover el voto por el sí o por el no. Ahora, la ley seca va a regir desde las 12 horas del viernes 14 de noviembre hasta las 12 horas, hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre, un día después de los comicios. Y la consulta será, reiteramos, el domingo 16 de noviembre. Se podrá sufragar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A partir de esa hora, a las 17 horas, se cierran las urnas en todo el territorio nacional. Y por cierto, 13.9 millones de ciudadanos están actualmente habilitados para poder sufragar en este proceso de consulta popular y referéndum. Cambiamos de tema ahora para contarles que el gobierno renovó los contratos con las operadoras de Telefónica Móvil, Movistar y Claro. Los títulos habilitantes fueron otorgados hasta el año 2038. También se confirmó la venta de la operación local de Telefónica a la empresa Millicom, que va a operar con la marca Tigo. Adriana Bermeo amplía la información.
Después de 2 años, el gobierno de Daniel Noboa concretó la firma de nuevos contratos con las 2 operadoras de telefonía móvil privadas que funcionan en el país, Conecel, que brinda el servicio como Claro, y Otecel con las marcas Movistar y Tuenti. En un comunicado, el Ministerio de Telecomunicaciones dijo que esas empresas obtuvieron la renovación de sus títulos habilitantes hasta el 2038. Y que los nuevos acuerdos garantizan beneficios económicos y de servicio en concordancia con la realidad del mercado y las tendencias tecnológicas. La última vez que el Estado ecuatoriano firmó un contrato con las telefónicas fue en 2008 y debía renovarse en 2023. Desde entonces hubo 9 prórrogas para Otecel y una prórroga indefinida para Conecel Claro. Las negociaciones se prolongaron porque no se llegaba a acuerdos en términos técnicos y económicos. Se debía actualizar el valor del espectro radioeléctrico y establecer nuevas obligaciones de cobertura como la red 5G. Las negociaciones se iniciaron oficialmente con las primeras mesas de trabajo con los operadores en diciembre del año 2022. Se acordaron temas de seguridad nacional, de ciberseguridad, y quedaba pendiente la valoración final, incluyendo el tema de 5G, que también tiene una valoración, en lo que vemos que ya se ha llegado a una finalidad. Y en la parte de las prestaciones sociales también, porque ese 1% de contribución que tiene que ver con los pagos, ¿verdad?, al Estado, ese 1% nos informan que se va a aplicar un fideicomiso para educación y tecnología, que es bueno que tenga un destino específico. El gobierno no ha revelado el monto sobre el que se firmaron los contratos. Ecuavisa preguntó al Ministerio de Economía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. En la proforma presupuestaria del 2025, el monto por concesión del espectro radioeléctrico estaba cuantificado en $460 millones. El acuerdo con las operadoras móviles dio paso a otra transacción. La multinacional Millicom, dueña de la marca Tigo, confirmó la compra de Movistar y Tuenti en Ecuador y por ellas pagó $380 millones. Luego del paso del huracán Melissa por islas del Caribe, se revelan imágenes de la destrucción masiva en Jamaica. La ayuda extranjera ha empezado a llegar, pero el nivel de pérdidas para miles de familias es total. Pedro Jiménez actualiza la situación. Melissa ha sido el peor huracán en la historia de Jamaica y es así como ha quedado gran parte de la isla de 2.8 millones de habitantes, que fue azotada por vientos de 295 kilómetros por hora. Este recorrido desde el aire muestra casas derribadas, otras sin techo, postes eléctricos caídos, por lo que 2/3 partes de este país insular en el Caribe han quedado sin energía ni conexión telefónica. Además, los daños constituyen una pérdida total de bienes para decenas de miles de familias que buscaron refugio desde que se anunció la llegada de la mega tormenta. La devastación es peor en Black River, una ciudad de la costa suroeste, donde desde iglesias y hospitales hasta supermercados y otros comercios quedaron destruidos. El abastecimiento de comida es limitado, hay escasez de productos en locales que quedaron inundados. Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias de Naciones Unidas, así como ayudas de países, especialmente Estados Unidos, han empezado a llegar para alivio de la población. El balance general de daños se estima en $52.000 millones. El huracán Melissa ha dejado además una serie de víctimas mortales, 19 en Jamaica, y aunque no pasó directamente sobre Haití, las lluvias asociadas a la tormenta dejaron ahí otros 30 muertos y 20 desaparecidos. También provocó inundaciones en Cuba y en las Bahamas. El huracán sigue activo con mucha menor intensidad en el Océano Atlántico y continúa con rumbo norte, aunque alejado del continente y de otras islas. Feriado, un merecido descanso. Imbabura, en el norte del país, se prepara para aprovechar el feriado de noviembre como una oportunidad de reactivación. Tras semanas de paralización por las protestas, municipios, emprendedores y también la ciudadanía en general impulsan nuevas propuestas turísticas para atraer a los visitantes. Cristian Tinajero nos muestra cómo lo hacen. Tras un mes de tensiones y bloqueos, Imbabura intenta recuperar el movimiento. En sus calles se afinan detalles para el feriado, con una apuesta clara: reactivar la economía desde el turismo y devolverle vida a sus calles.
En Ibarra, el tren de las ánimas será el atractivo central. Por primera vez circulará de noche en un recorrido de 13 kilómetros desde Ibarra hasta la parroquia Andrade Marín en Antonio Ante. Cócteles, hora loca y un show de leyendas acompañarán la travesía. Durante el día, la ciudad se prepara para la llamada ruta instagramiable. En 5 puntos emblemáticos se instalarán los carros alegóricos del último pregón de fiestas, convertidos ahora en escenarios para tomarse fotos y compartirlas en redes. Bueno, esperemos que entre propios y extraños tengamos alrededor de unas 50,000 personas que nos puedan visitar en este feriado. En Cotacachi, la tradicional fiesta de la Jora retoma su ritmo tras haber sido suspendida por el paro. Conciertos en el Parque La Matriz reunirán a artistas como Tranzas, Rumba Habana y Salserín. El fin de semana habrá una feria gastronómica intercultural con más de 100 platos ancestrales preparados por mujeres indígenas con productos andinos como quinoa, cebada, habas y chochos. Los organizadores estiman la llegada de 10,000 visitantes por día. Esperamos que a través de todas estas festividades, a través de todo el ambiente, de todo el tema intercultural que puede tener Cotacachi, se empiecen a limar esas tensiones. Con propuestas como estas, el feriado se perfila como un punto de partida. En Imbabura esperan que el sonido del tren, la música y el sabor andino sean la señal de un nuevo comienzo. Panaderías artesanales, industriales, hoteles y cadenas de supermercados elaboran al menos 14 millones de guaguas de pan a propósito del Día de los Difuntos y generan ventas por al menos 5.6 millones de dólares. Se suman además 4 millones de litros de colada morada que empezaron ya a prepararse desde agosto pasado. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La gastronomía es parte de las tradiciones del Día de los Difuntos y en ese campo las estrellas son la guagua de pan y la colada morada. Televistazo confirmó que este año se han preparado al menos 14.1 millones de guaguas y 4.1 millones de litros de colada en Ecuador. Los 34.750 panificadores artesanales cubren casi la totalidad. Empezaron a producir a inicios de octubre y seguirán hasta el 10 de noviembre. 2.600.000 guaguas de pan en Guayaquil, en Quito, 2.900.000 guaguas. Y en el Azuay, 1.840.000 guaguas. Y el resto de guaguas se produce en todo el país. La panadería Eric en Guayaquil empezó el 20 de agosto. Han abierto sus guaguas como un sándwich para untar uno de los 4 tipos de relleno en toda la masa. También han innovado con un croissant relleno de colada morada. Colada que preparan con fruta picada y pulpa. Todo se agrega en ollas de 60 litros y se mezcla con cuidado. Hasta el 15 de noviembre esperamos llegar a 1.000 litros de colada morada y a 8.000 guaguas de pan. Algunas panaderías industriales se suman a la tradición, pero no todas. Panadería California sí lo hace desde el 15 de septiembre y seguirá hasta el 15 de noviembre. Tienen la tradicional con crema pastelera, manjar y una cubierta de chocolate. 15% más del año anterior, entonces aproximadamente unas 20,000 unidades tenemos en mente para producir este año en guaguas. Además, esperan llegar a 1.500 litros de colada morada para surtir a sus 40 locales en la costa. En el sur de Guayaquil hay un restaurante famoso por tener colada morada durante todo el año. En un día normal preparan 80 litros, pero la última semana se ha triplicado. Aproximadamente unos 1.000 litros, en todo hablando de la temporada, sí. Corporación Favorita tiene la marca Maxipan y desde la última semana de septiembre han producido 140.000 guaguas, repartidas a toda su cadena de supermercados, con al menos 7 tipos distintos de relleno y algunas innovaciones con chocolate, o que la decoración quede al gusto del comprador. Los hoteles de 4 o 5 estrellas no se quedan atrás. Según la Federación Hotelera del Ecuador, 25 de ellos preparan al menos 4.375 litros de colada y 23.750 guaguas. Una tradición gastronómica que genera ventas por al menos 8.7 millones de dólares en coladas moradas y 5.6 millones en guaguas.
Quito tiene las dos vías más peligrosas del país, así lo confirma el accidente de ayer ocurrido en la Ruta Viva. La falta de control y señalética colocada de forma antitécnica están entre las causas de siniestros que cada vez se tornan más letales. Hernán Higuera con el informe. Muerte, dolor, discapacidad y familias en abandono dejan los accidentes de tránsito que cada vez son más graves en las vías de alto tráfico en Quito, como la Simón Bolívar y la Ruta Viva, convertidas en las rutas de la muerte. Como siempre, las tres causas de siniestros más frecuentes son velocidad, alcohol y el irrespeto a las leyes de tránsito. Cada mes va cambiando. Las estadísticas confirman aquello. En 2024 hubo 3.889 accidentes de tránsito que dejaron 326 fallecidos y han quedado lesionadas 2.351 personas. El 2025 proyecta una cifra idéntica o superior si los conductores no toman conciencia que el exceso de velocidad y su impericia son las principales causas. En el 2025 ya hay 3.204 siniestros de tránsito, 272 fallecidos, 2.035 personas lesionadas. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, la principal causa es el exceso de la velocidad y el comportamiento de los conductores. Se suma el mal estado de las vías, su diseño inadecuado, la apertura al tránsito de todo tipo de transporte y a toda hora, y la falta de control. Tras el accidente de este jueves, las autoridades analizan adoptar otras medidas, entre ellas operativos para controlar a los velocistas, conductores ebrios e irrespetuosos de la señalética. Ecuador se consolida como el primer exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. Para conservar ese liderazgo, los agricultores deben cumplir con estrictos controles ambientales y normas internacionales que prohíben, por ejemplo, el uso de químicos y aseguran prácticas sostenibles. María Gabriela Carpio nos detalla algunos de los requisitos para mantener la confianza de uno de los mercados más exigentes a escala mundial. Para Ecuador, mantener el liderazgo como el primer país exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea no es tarea sencilla. Detrás de ese logro hay una cadena de controles, certificaciones y auditorías para garantizar un sistema agrícola que prioriza el cuidado del suelo, porque para que un producto sea considerado orgánico, no basta con sembrar sin químicos. En la protección del suelo como un recurso vivo, en el cuidado de los recursos ambientales, hay operaciones que no están permitidas como la quema de cultivos porque altera mucho la físico-química del suelo. Ella es Verónica Santillán, directora de Orgánicos de Agrocalidad, la autoridad nacional que vigila la certificación de producción orgánica junto a 5 agencias privadas certificadoras. Son 8.750 productores orgánicos en todos los eslabones de producción, porque la certificación orgánica va desde el alcance productivo hasta la comercialización para no perder la integridad en ningún eslabón de la cadena. En los últimos 7 años, la superficie destinada a la producción orgánica ha incrementado notablemente. Según Agrocalidad, en 2018 Ecuador tenía 45.000 hectáreas certificadas. Hoy son casi 80.000. Las provincias que concentran la mayor cantidad de estos cultivos son El Oro, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Napo. Ese crecimiento también se refleja en la diversidad de productos. Hace una década Ecuador exportaba solo 4 artículos orgánicos. En la actualidad se envían más de 2.000 al exterior, entre agrícolas como banano, cacao, café y brócoli, y procesados como chocolates, snacks, infusiones y otros. En el noroccidente de Pichincha, 52 productores de caña elaboran panela orgánica bajo certificaciones internacionales. El proceso prescinde de agroquímicos y utiliza clarificantes naturales. Se usan los mismos desechos que hace la molienda, por ejemplo el bagazo, para fertilizar de nuevo los suelos. Esta empresa exporta su panela orgánica a España, Francia, República Checa y Estados Unidos. También surta chocolateras ecuatorianas que producen bajo certificación orgánica. Este valor agregado a sus productos, que es de sacar chocolates orgánicos y usar nuestra panela como el endulzante para marcar el margen de 70% cacao, 60, 80% cacao. A diferencia de los cultivos convencionales, los orgánicos son más costosos de producir por todo el proceso de certificaciones y métodos manuales que preservan el suelo sin usar químicos. Ese esfuerzo eleva el precio final, aunque en Europa y Estados Unidos, que son los principales destinos, los consumidores están dispuestos a pagarlo por conciencia ambiental y consumo responsable.
Seguimos informando. El Partido Social Cristiano ha emprendido una reestructuración interna que abarca desde reformas en el ideario partidista hasta un refrescamiento de su imagen. Los cambios podrían extenderse incluso hasta una modificación en el nombre de la organización. Veamos. A veces las decepciones no son tan malas. Los resultados electorales últimos obviamente nos obligaron a hacer un sacudón interno en el partido. A veces las decepciones sirven para darse cuenta de que sin un cambio no hay esperanzas de mejorar. Es necesario este tipo de remesones que hemos sufrido últimamente, que nos han obligado a refrescar, pero desde los cimientos del partido. Y para ello el PSC contrató una consultoría externa que se centra en identificar los puntos críticos. Además crearon comisiones que sirvan para ir implementando los cambios. Se documentó la misión, visión, principios, valores que guían el accionar de cada uno de los miembros del partido. También se aprobó el ideario, que es la carta de identidad. Que su punto débil, aseguran, ha sido siempre la comunicación. Así que ahora esperan comunicar claramente sus posiciones. Manteniendo nuestra tesis de ser de centro derecha, no de esa derecha extrema. Con un objetivo claro. Aquí lo que se busca es recuperar la confianza ciudadana, es que la gente sepa que tiene un partido que los escucha. Hablan de formar nuevos cuadros y de dar protagonismo a los que ya tienen un nombre. Y si de transformaciones se trata, también están pensando en una renovación de marca, de colores. Bien, el amarillo es el que la gente más, con el que más se identifica, el rojo como un segundo color, y si en la investigación salió que el azul pues sería una incorporación a analizar. Y hasta el nombre podría sufrir alguna modificación. Ese es uno de los temas, al menos Social Cristiano se va a llamar, eso sí puede estar seguro. Ese es uno de los temas que todavía aún falta. Estamos por contratar a los especialistas para que nos ayuden. Los resultados irán notándose, aunque será en las urnas donde se mida si tuvieron éxito o no. En los últimos años, la deuda externa se ha convertido en uno de los pilares más controversiales de la política económica ecuatoriana. Mientras el Estado recurre cada vez más al financiamiento externo para cubrir sus gastos, expertos advierten sobre los riesgos de depender de préstamos que no generan riqueza interna. El exministro de Economía, Jorge Gallardo, señala que solo reformas estructurales van a permitir dotar de estabilidad, eficacia y sostenibilidad a la economía local. La deuda pública está por encima de los 85.000 millones de dólares. Más de la mitad corresponde a deuda externa y lejos de ser una cifra, es un tema de debate sobre desarrollo y sostenibilidad económica. La deuda no es mala per se, ya, porque si uno se endeuda para poder invertir en proyectos que van a generar beneficios para la economía, definitivamente es una buena deuda. Pero si esa deuda se la gasta en gastos corrientes, es decir, para pagar sueldos, para pagar el día a día de las operaciones del gobierno o del Estado, definitivamente es una mala deuda. Hoy, una tercera parte del presupuesto general del Estado se financia con deuda externa. El tamaño de los gastos supera al de los ingresos por tributos y ventas de petróleo y las opciones para equilibrar las cuentas son limitadas. Como son deudas que no tienen un solo vencimiento, sino que son de amortización gradual, generan una gran presión en las finanzas públicas. Por lo tanto, el Ecuador debe seguir haciendo todos los esfuerzos para que el riesgo país siga bajando y ya con un riesgo país manejable de alrededor de unos 400 puntos básicos, el Ecuador puede entrar nuevamente a los mercados internacionales. El exministro advierte que los recursos que ingresan por deuda salen inmediatamente del país para pagar otras deudas, es decir, no generan riqueza. Y eso tiene que terminar definitivamente para poder rediseñar un Estado que pueda definitivamente, además de ser eficiente, poder ser del tamaño necesario que los ingresos que genera la economía lo puedan financiar. Y añade que ya es hora de repensar el modelo económico priorizando la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal para que la deuda deje de ser una carga y se convierta en una herramienta de desarrollo. Una
tormenta provocó intensas lluvias e inundaciones repentinas en partes de Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, así como en el área de Nueva Jersey. Hay 2 muertos y por varias horas hubo bloqueo de carreteras y vías de trenes. El intenso aguacero comenzó a las 4 de la tarde del jueves y convirtió las calles de Nueva York en ríos. La lluvia arrasó con todo a su paso, incluso desechos, y los llevó hacia los desagües que quedaron tapados. Así se veía una importante autopista que conecta los distritos de Brooklyn y Queens. En algunas calles había autos sumergidos. La caída de árboles dañó autos y bloqueó vías férreas. Hubo suspensión de frecuencias de trenes y también de vuelos. Policías y trabajadores del Departamento de Protección Ambiental trataban de retirar los escombros de los sistemas de drenaje de aguas lluvias. 2 personas murieron ahogadas, una de ellas en Brooklyn. Un hombre de 39 años que entró al sótano inundado de su casa para rescatar a sus perros. Logró salvar a uno, pero no pudo salir con la otra mascota. Los bomberos recuperaron los restos. La otra víctima, un residente de 43 años en Manhattan, murió ahogado en un área de calderas en el sótano de un edificio. La tormenta dejó 1.500 residentes sin electricidad y también causó estragos en New Jersey, donde la policía respondió a reportes de personas atrapadas dentro de vehículos en pasos subterráneos. Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular, anunció su 4ª postulación para presidente. Lo hizo en un acto del movimiento fujimorista en la ciudad de Trujillo, en el norte peruano. Fujimori ha perdido 3 veces en segunda vuelta, en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2010 perdió contra Pedro Castillo. Keiko ha estado en la cárcel 2 veces, en 2018 y en 2020, por presuntos aportes ilícitos a sus campañas, y hace apenas 10 días se libró de una acusación por delito de lavado de activos que pudo mandarla hasta por 25 años a prisión. Un tribunal anuló la causa, lo que le permite correr nuevamente por la presidencia. El rey Carlos III de Inglaterra decidió despojar a su hermano Andrés del título de príncipe y le ha dado un aviso para que desaloje la mansión de Royal Lodge. La cadena CNN reportó además que el monarca dará trámite al retiro de todos los títulos de conde, barón y caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana que lo convirtieron en duque de York. Andrés cayó en desgracia por sus vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein y las denuncias de abuso sexual que Virginia Giuffre dijo haber sufrido cuando era menor de edad por parte de Andrés. A partir de ahora será conocido solo por sus apellidos como Andrés Mountbatten Windsor y no con títulos de la realeza. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se convirtió hoy en el templo católico más alto del mundo. El emblema de la ciudad española alcanzó los 162.91 metros luego de que una grúa colocara un brazo de la cruz que adornara su nave. En junio terminará su instalación y tendrá 172 metros. Según los encargados de la construcción, esta será la altura máxima de la iglesia, pues su arquitecto, Antonio Gaudí, no quería que fuera más alta que una montaña de la zona para no superar la obra de Dios. Se espera que los trabajos en su fachada de la Sagrada Familia finalicen en 2026, pero su construcción interior demorará por lo menos 10 años más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron a niños disfrazados que acudieron a pedir dulces en la Casa Blanca. Los hijos del personal del edificio de gobierno, acompañados por sus padres, fueron de los primeros en la fila que recibieron dulces de la familia presidencial. Entre los invitados al evento se encontraban padres e hijos de militares, policías, familias de acogida y adoptivas. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Aunque es una fiesta de origen extranjero, las celebraciones por Halloween también reactivan la economía en Ecuador. En Guayaquil, Quito y La Tacunga, los locales comerciales aprovechan la fecha para poder dinamizar sus ventas con disfraces, maquillaje, dulces y hasta decoraciones temáticas. María Gabriela Carpio nos cuenta que hay negocios que destacan un repunte en la demanda e incluyen promociones especiales.
Basta con recorrer los alrededores del mercado central de Guayaquil para darse cuenta de que Halloween no solo llena las calles de color, también mueve la economía. Los disfraces infantiles, el maquillaje artístico y la decoración para oficinas encabezan la lista de productos más vendidos. La demanda ha sido tan alta que algunos locales ya se quedaron sin stock. En el momento ya no contamos con disfraces, contamos ya con accesorios para Halloween como son telaraña y otros productos como calabazas y animatrónicos. En esta tienda de disfraces del norte de la ciudad, los pasillos están repletos de cajas y más de 5.000 artículos disponibles. Solo hoy acudieron cerca de 2.000 compradores. Nosotros duplicamos de personal. Si tenemos 70, tenemos 140 ahorita. En Quito el comportamiento comercial es similar. Tiendas, bazares y supermercados registran un incremento sostenido de clientes frente al Halloween del año pasado, marcado por apagones y menor consumo. Ahora los comerciantes aseguran que el movimiento triplicó las ventas de un mes regular. Desde el 15 hasta este día, más o menos unas 23.500 personas hemos atendido. Hemos tenido que trabajar 10, 12, 14 horas porque hemos estado a full. Los clientes tampoco escatiman en gastos para disfrutar la fecha. ¿Y cuánto le costó ese disfraz? Bueno, alrededor de 350. Es un momento para pasar en familia, desestresarse y aparte también disfrutar lo que es el feriado. El consumo por estas fiestas también se diversifica en reposterías y panaderías. En algunos locales la producción de tortas y cupcakes temáticos aumentó hasta en un 60% frente al año pasado. Sacando unas 20 tortas diarias, más o menos 1.200 cupcakes dentro de la semana. En la ciudad de La Tacunga, cafeterías, ópticas y centros de salud se sumaron a la tendencia con promociones y descuentos. Aunque no hay cifras oficiales del impacto total de Halloween, el sector comercial coincide en que esta fecha mueve miles de dólares en ventas, genera empleo temporal y marca el inicio de la temporada alta del consumo, que se extiende hasta Navidad y fin de año. Bailes, zombies, postres temáticos y decoraciones de película forman parte de las celebraciones por Halloween en varias partes del mundo. La creatividad se fusiona con el terror para convertir la noche más terrorífica del año en diversión. Un grupo de zombies se apoderó de la estación central de Hamburgo este viernes al ritmo de Thriller. Eran 150 bailarines de Alemania, Austria y Suiza que bailaron la famosa coreografía de Michael Jackson. El espectáculo fue organizado por el club de fans del artista que cada Halloween recrea su icónico tema en distintas partes del mundo. Bombones en forma de ojos, dulces de fantasmas y un sinfín de postres temáticos colman las pastelerías de España para celebrar Halloween. Aunque la tradición es anglosajona, los españoles también la han acogido para divertirse y darle nueva forma a sus chocolates y tortas. Para las dulcerías, la última semana de octubre es una de las más lucrativas del año, representando 10% de sus ganancias anuales. Esqueletos, fantasmas y personajes de miedo son parte de las decoraciones que invaden las casas de Estados Unidos durante esta temporada. En Brooklyn, Nueva York, la competencia por la fachada más creativa es reñida. Muñecos que se mueven, luces de todos los colores y temáticas de fantasía y terror convierten las calles en verdaderos escenarios de película. Entre risas, sustos y calabazas iluminadas, familias enteras disfrutan de esta tradición que une a los vecinos y celebra la imaginación. Plataformas de inteligencia artificial ubican al escudo de Ecuador entre los más destacados desde el punto de vista estético. De hecho, ellos hablan de la diversidad de elementos y la riqueza cultural que transmiten. Hoy, 31 de octubre, precisamente se conmemora el Día Nacional de este símbolo. Cada 31 de octubre, Ecuador conmemora el Día del Escudo Nacional. Con motivo de esta fecha, Ecuavisa.com decidió consultar a distintas plataformas de inteligencia artificial cuál consideran estéticamente como el mejor escudo. A Gemini se le dio la siguiente instrucción: ¿cuál es el escudo nacional más lindo del mundo? Dame las razones. La IA de Google dio un podio encabezado por México, Ecuador y Puerto Rico. De Ecuador dijo que el escudo destaca por la riqueza de sus elementos naturales y geográficos, y que el diseño es una verdadera postal andina en miniatura.
Copilot de Microsoft también ubicó al escudo ecuatoriano en el segundo lugar en el mismo podio. Destacó el volcán Chimborazo, el río Guayas y el cóndor andino. A ChatGPT se le solicitó un top de los escudos nacionales más lindos del mundo y ubicó a Ecuador en el segundo puesto, luego de México. El top 5 lo completan España, Francia y Uruguay. Destacó que su riqueza simbólica y estética lo sitúan entre los más completos. Mientras que Agrok, ante la misma solicitud, pero limitada a países de Latinoamérica, ubicó al escudo ecuatoriano en séptimo lugar, luego de México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Todas estas herramientas coincidieron en que la belleza de un escudo nacional es algo subjetivo y depende mucho del gusto personal, la historia y la simbología que cada persona valora. Aunque para la inteligencia artificial, el escudo de Ecuador entra en la lista de los más destacados. Las intensas lluvias que azotaron la Tacunga durante la noche provocaron un deslizamiento en una parroquia. Una vivienda quedó sepultada y una madre perdió la vida al intentar proteger a su bebé. Es el momento en que una bebé de 3 meses es rescatada de entre los escombros por el cuerpo de bomberos de la Tacunga. Estabilízale aquí, que se vuelva de ver, no importa. Luego de que las intensas lluvias de anoche provocaron un deslizamiento que derrumbó su vivienda en la comunidad Chaupi Contadero, parroquia Belisario Quevedo, al sur de la ciudad. La bebé estaba junto a su madre al momento de la tragedia. Ella la protegió con su cuerpo y soportó el peso de la estructura. La madre, identificada como Fátima Narváez, de 25 años, murió. El haber actuado de manera rápida el personal, lograron rescatar a la menor con vida. La bebé fue estabilizada y trasladada a una casa de salud donde se recupera. Está fuera de peligro. 14 bomberos y cerca de 50 comuneros participaron en el rescate del cuerpo de su madre, pero la lluvia, que se extendió por 6 horas, también afectó a otras 10 viviendas en 5 comunidades. 3 casas quedaron en inminente riesgo de colapso por su cercanía a la ladera, desde donde descendió agua y lodo. Las vías que conectan estas comunidades quedaron intransitables por la acumulación de piedras y escombros. Los habitantes intentan despejarlas con palas y escobas. El ex coordinador de la cárcel de Cañar viajó en septiembre a Estados Unidos para reunirse con María Paula Christiansen, pareja de José Serrano. Los detalles los contó en una versión rendida en el proceso por la muerte de Fernando Villavicencio. Informa Jacqueline Rodas. En el proceso penal por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, rindió versión el ex coordinador de la cárcel de Cañar. Se trata de René Coronel, quien dijo que a inicios de septiembre de este año viajó a Estados Unidos y se reunió con María Paula Christiansen, pareja del procesado José Serrano. ¿Conoce a la señora María Paula Christiansen? Sí. ¿Ha tenido algún contacto directo con la señora? Sí, en una ocasión. ¿Por qué razón? Únicamente para que me ayude a hacer una pericia sobre la situación de la llamada telefónica, nada más. Según Coronel, grabó una llamada con Lenín Vimos, testigo del caso, quien inicialmente lo vinculó con la banda de los Lobos y ahora le habría dicho por teléfono que fue una equivocación. Por eso quería una pericia internacional del audio. ¿Usted llegó a hacer la pericia o no con la señora Christiansen? No. ¿Por qué no la hizo? Porque no me dieron los días. O sea, solamente fui. No tenía el dinero necesario. Y no la hice. ¿En qué ciudad le contactó? En Miami. ¿En dónde se reunió con la señora? Chuta, ahí sí. Era en una cafetería que conversé con ella, pero no sé las calles. ¿Qué le motivó a acudir a la señora para realizar este tipo de pericia que usted ha mencionado? Únicamente poner a buen recaudo la información. Hablé con los abogados, me dijeron que hay que hacer eso para cualquier cosa que me pueda pasar al futuro. ¿Me puede explicar por qué específicamente acudió a la señora María Paula Christiansen? Porque conversaron con ella directamente para ver si me pueden ayudar a que yo haga esa pericia allá en Miami. Entonces me dieron el número y allá le contacté para hacer eso, pero a fin de cuentas no hice nada. En la versión no quedó claro por qué la pareja de José Serrano podía hacer pericias de una llamada relacionada con el caso Villavicencio. Contactamos al abogado Christopher Gallegos, quien supuestamente contactó a Coronel con María Paula Christiansen, y a María del Mar Gallegos, abogada de José Serrano. Estamos a la espera de su respuesta.
Una operación militar contra la minería ilegal en Pucará, en Azuay, terminó un enfrentamiento armado con grupos irregulares. 4 personas fueron detenidas tras la destrucción de varios campamentos mineros. Paul Romero con el informe. Este jueves militares se enfrentaron con integrantes de un grupo armado durante una operación contra la minería ilegal en el cantón Pucará, en Azuay. Los uniformados del ejército fueron atacados a tiros en el sector de Cerro Negro, área intervenida por la expansión de actividades de extracción minera ilegal. Según la versión oficial del ejército, los militares respondieron el ataque con uso legítimo de la fuerza. Una persona fue herida. Entre las evidencias de la presencia del grupo armado en Pucará están una granada de mano, una pistola calibre 9 milímetros, un fusil, municiones, 7 teléfonos celulares, una radio, 3 retroexcavadoras y una motocicleta. Se descubrieron 2 garitas improvisadas instaladas para el control de ingreso y salida de los mineros ilegales. La operación terminó con la detención de 4 personas, 3 ecuatorianas y una extranjera. En el mismo cantón, pero en el sector La Chonta, las Fuerzas Armadas destruyeron 28 campamentos de minería ilegal y 22 bocaminas con explosiones controladas. Este viernes el Ministerio de Defensa anunció la movilización de 1.500 soldados a la provincia de Azuay para operaciones antimineras de impacto, similares a las realizadas en Buenos Aires y Imbabura con artillería pesada. El Comando Conjunto estableció un puesto de mando para coordinar las operaciones que se ejecutarán en Cerro Negro, La Chonta y Tres Chorreras. La Fiscalía abrió 140 investigaciones en el contexto de los 31 días del paro convocado por la CONAIE. Más de la mitad de casos se centra en Imbabura y Pichincha, donde se focalizaron las protestas. Más detalles con Fabiola Santana. Los 31 días de paro indígena dejaron 140 investigaciones penales por 18 tipos de delitos, más de la mitad por la paralización de un servicio público con 80 casos. Le sigue daño a bien ajeno con 11, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio 10, secuestro 8, terrorismo 7 y muerte culposa 1. También hay entre 1 o 2 investigaciones en casos por robo, instigación, incitación a discordia entre ciudadanos, lesiones, alteración de pruebas, hurto de bienes de uso policial y militar y armas de fuego. Los casos se centran en las provincias donde se focalizaron las manifestaciones, como Imbabura y Pichincha, con 54 y 32 casos respectivamente. Le siguen Carchi, Loja y Azuay. La mayoría de los procesos, 121, están en investigación previa, 8 en instrucción fiscal y en 10 los investigados fueron absueltos. El caso más relevante que investiga a manifestantes es el de los 12 de Otavalo, además de las investigaciones a uniformados por extralimitación de un acto de servicio, en casos que investigan la muerte de Efraín Fueres y José Guamán. Desde Bolivia, el compañero de celda del narcotraficante Leandro Norero, Marcelo Lazo, rindió testimonio en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Fue una larga intervención en la que contó lo que sabe sobre el plan para matar al candidato presidencial. Veamos. Cerca de 4 horas duró el testimonio anticipado rendido este viernes por Marcelo Lazo, en el caso por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de un amigo cercano del narcotraficante asesinado Leandro Norero, que estuvo preso y ahora vive en Bolivia, desde donde habló por Zoom. No se permitió el ingreso de la prensa, pero a la salida, el abogado de las hijas de Villavicencio dio algunos detalles. Que va dando fechas, que va dando conversaciones, que va poniendo razón a las pericias, inclusive de la policía que existe, que está infiltrada en este caso del señor Villavicencio. Y no solo ellos, ver también de que directores de ciertas instituciones y va dando el hilo conducente de otras versiones. En una versión previa, sin juramento, Marcelo Lazo dijo que los seguimientos a Fernando Villavicencio antes del crimen y el propio 9 de agosto de 2023 se hicieron gracias al nexo de José Serrano con la policía y que los movimientos y ubicación del entonces candidato presidencial se compartieron con la organización criminal Los Lobos. Según Lazo, estaba planeado que ese día llegue la camioneta de la UIAD donde Villavicencio fue baleado y no un vehículo blindado. También involucró a Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Daniel Salcedo, Rafael Correa y Jorge Glass en el plan y dijo que el asesinato costó $1 millón.
Según algunos asistentes al testimonio, hoy Marcelo Lazo reiteró y amplió esa información. En los próximos días, lo que dijo se transcribirá y anexará al expediente público. Cambiamos de tema para contarles que hoy Cuenca celebró un desfile con música, civismo y tradición. 5.000 estudiantes participaron en el homenaje Guardianes del Futuro, un recorrido que llenó de ritmo y color las calles del centro histórico de la capital azuaya. Este viernes el eco de tambores y trompetas recorrió Cuenca. En el centro histórico las calles se transformaron en un escenario de alegría y civismo. $5.000 estudiantes rindieron homenaje a la ciudad en el desfile Guardianes del Futuro, un tributo a los 205 años de independencia del Atenas del Ecuador. Por eso te quiero Cuenca, por eso te quiero Cuenca. El recorrido inició en el Parque San Blas y avanzó 10 cuadras por la calle Bolívar. A cada paso el sonido de las liras y panderetas se mezcló con el entusiasmo de las 42 instituciones educativas participantes. Tema cívico, que los estudiantes tengan ese sentido de pertenencia, de los valores, la moral, el respeto a los símbolos patrios. Cada bloque escolar mostró una propuesta pedagógica y artística. Hubo carros alegóricos, danzas, vestimentas típicas y representaciones de las diversidades étnicas y culturales de la región. Es demasiado hermosa la cultura que tenemos, las vestimentas que usamos. Todo esto es maravilloso para mí, estoy encantada. Durante casi 3 horas, unas 10.000 personas llenaron las aceras del centro para celebrar entre aplausos y orgullo este desfile. Relatos de leyendas a la luz de un candil y un festival con 17 variedades de queso y otras delicias son parte de la oferta para el feriado en Cuenca y Salinas de Guaranda. Vamos ahora a conocer detalles de estas actividades en nuestra agenda de entretenimiento con Diana León. En Cuenca, el Museo de las Madres Conceptas es el escenario del recorrido dramatizado que ofrecerá Teatro Barojo en este feriado. La Ruta de Leyendas es una experiencia nocturna para grupos de entre 20 y 25 personas, donde los relatos de los abuelos y otras historias cobran vida a la luz del candil. Dura unos 90 minutos y empieza a las 7 de la noche. Del 1 al 3 de noviembre, la Plaza Central de Salinas de Guaranda será la sede del Festival del Queso. La 16ª edición ofrecerá al público variedades de 17 quesos en el marco de una feria artesanal y gastronómica. La celebración continúa con bailes folclóricos y concursos como el Chasqui del Queso. 34 fotografías rescatadas de diarios y revistas de la década de 1920 integran la muestra Representar la ciudad, memoria y modernidad de Guayaquil en el Museo del Cacao. A cargo del historiador Miguel Cantos Díaz, las imágenes documentan la conmemoración del centenario de la independencia de la ciudad. Se podrá visitar hasta el 9 de noviembre. En estas 110 sesiones de terapia convertidas en páginas, las autoras de la publicación Mi psicóloga me dijo hablan directamente con sus lectores. Abordan situaciones que cansan y que muchas callan, pero que ya es hora de soltar. El universo de fantasía del autor Travis John Clun continúa expandiéndose en su nueva novela En algún lugar del mar azul. Arthur, el protagonista, dedica su vida a dirigir un orfanato, pero su pasado podría regresar y amenazar lo que ha construido. Shakira
Ecuador también factura. Las entradas por los 3 conciertos de Shakira en Ecuador generarán a la organización ingresos por $15 millones. Falta poco para el evento, lo que incrementa las reservas hoteleras y la venta de pasajes aéreos. Ana María Palacios con un informe del efecto dinamizador en la economía local. Shakira se convertirá en la primera artista en Ecuador en presentarse 3 veces consecutivas en el Estadio Olímpico Atahualpa, el 8, 9 y 11 de noviembre. Cada show tiene un costo estimado de alrededor de $4 millones, solo tomando en cuenta el costo de las entradas. Las presentaciones atraen a Quito a fanáticos de otras ciudades del país y también extranjeros. Según las cifras entregadas por el municipio de Quito, llegarán visitantes de Estados Unidos, España, Colombia, Perú y Brasil. Las reservas de vuelos están totalmente llenas. Algunas aerolíneas están programando vuelos adicionales. 20 vuelos diarios. Para esos días, tanto Avianca como LATAM están poniendo entre las dos 2 o 3 vuelos, 2 y 4 vuelos, días 3, días 4 adicionales. Entonces, y si ponemos un promedio de que cada vuelo lleva entre 160 y 180 pasajeros, vemos que el movimiento es muy fuerte. Estamos diciendo que se van a mover alrededor de 2.500 personas diariamente. Las reservas de hospedaje han crecido entre un 55 y un 60%. Se estima que los visitantes permanecerán mínimo 5 días en la ciudad, dinamizando la economía de la capital. También se activa el centro histórico, se activan los lugares turísticos, el teleférico, el Panecillo, la Ronda, la Floresta, todos los hoteles y restaurantes que están alrededor del estadio. Existen zonas en la capital donde se concentrará la mayor demanda de hoteles. La Mariscal, el centro histórico y la zona de la Carolina. Los pasajes aéreos desde Guayaquil a la capital para el día previo al primer show tienen precios que varían entre $380 y $720. El tour de Shakira en este año no solo mueve a fanáticos, también millones de dólares en la economía de los países a los que visita. Solo en Estados Unidos se ha posicionado ya como una de las 30 giras más taquilleras en la historia. Comenzó en febrero en Brasil y se prevé que va a terminar en diciembre en los Estados Unidos. En la mitad de toda esa programación hay 11 países y 82 conciertos que dan forma a una de las giras más exitosas de todos los tiempos. Según Billboard Boxscore, que es un ranking que monitorea la recaudación y la asistencia a los shows, Shakira ha vendido ya más de 2,5 millones de boletos. Lo que quiere decir que ha recaudado solo en las primeras 64 fechas $327 millones. Su gira ya ostenta el récord de ser la segunda más taquillera que un artista haya realizado por América Latina. Por delante de ella solo está Luis Miguel en su tour 2023-2024, pero Shakira se está acercando vertiginosamente al primer lugar. Todos esos números no solo implican recaudación y beneficios para la artista, sino que también arrastran un intenso movimiento económico para las ciudades a las que visita. Se mueven los vuelos y los pasajes terrestres, la gastronomía, el transporte y comercio local, la hotelería. En Bogotá, por ejemplo, sus conciertos hicieron que se llenara hasta el 92% de la oferta hotelera de esa ciudad. Después de Ecuador, Shakira aún tiene previsto visitar Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Sus últimos 2 conciertos en el 2025 serán en Miami, Estados Unidos. Las proyecciones señalan que su gira podría cerrar con una recaudación cercana a los $420 millones. Feriado, un merecido descanso.
Durante los 4 días de feriado se esperan lluvias principalmente en las provincias de la Sierra. Además, 18 peajes en 9 provincias no cobrarán a los conductores durante los próximos 4 días. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. El INAMI informó que durante los 4 días de feriado, en la costa las lluvias serán de nivel medio. En las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Guayas. La mayor intensidad estará en todas las provincias de la Sierra y no se descarta granizadas en zonas puntuales. Mientras en la Amazonía se espera precipitaciones en Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. El gobierno informó que del 1 al 4 de noviembre no habrá cobros en los peajes administrados por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Son 18 ubicados en 9 provincias. En Pichincha son los controles de Cangagua, Cochasquí, Oyacoto, Pintac y Machachi. En Imbabura son 2, Ambuquí y San Roque. En Cárchil de San Gabriel, en Cotopaxi el Panzaleo y en Chimborazo el San Andrés. En Guayas son 4, Chongón, Playas y Olmedo en la vía a la costa y el Jaime Roldós Aguilera en Naranjal. Se suman en el Oro los peajes La Avanzada y El Garrido, en Santo Domingo de los Áchilas el Cóngoma y en Los Ríos el peaje Los Ángeles. La mayoría de vías del país están habilitadas, aunque algunas solo de forma parcial, por deslizamientos, trabajos o socavones. La cuenca Molleturo, que conecta Guayaquil con la capital Azuaya, está habilitada, pero tiene socavones en al menos 3 tramos, por lo que se debe circular con precaución. Lo mismo en la cuenca Girón Pasaje, que tiene 8 tramos con hundimientos. La vía Puerto Viejo Pichincha tiene socavones en 9 tramos, deterioro y desplazamiento del talud en el kilómetro 2.5, pero el paso sí está permitido a los conductores en el feriado. Lo mismo en la Loac Santo Domingo, donde habrá paso controlado por trabajos de estabilización del talud. El detalle del estado de todas las vías del país se actualizará en las redes sociales del Ministerio de Infraestructura y Transporte. En el Chaco, provincia de Napo, la vida rural se convierte en una experiencia compartida gracias a un proyecto que une agricultura, conservación y turismo también. 6 familias muestran cómo la producción orgánica y el contacto con la naturaleza pueden sostenerse mutuamente como un modelo de agroturismo. 6 familias transformaron un terreno de pastizales en Napo en un espacio donde la agricultura y el turismo conviven sin invadirse. Se trata de la finca La Verde Habitat, en el cantón El Chaco, donde la vida rural se comparte con visitantes que llegan para aprender de una forma de producción que respeta los ciclos de la tierra. El bosque rodea la mayor parte de sus 30 hectáreas y el 20% está destinado a cultivos de papachina, cúrcuma, guayusa, maíz y hortalizas. Todo crece sin químicos. Aquí los visitantes no llegan solo a mirar, participan en las labores del campo. Alimentan a los animales de granja, cuyes, borregos y cerdos. Conocen el sistema de piscicultura con 7 estanques de tilapia y descubren más de 70 especies de plantas alimenticias poco comunes, entre ellas mariapanga y pepinillo de monte. De allí provienen los ingredientes que el chef Eric Ureña convierte en platos de cocina local. Estamos preparando lo que es la típica trucha asada, pero yo le estoy dando un toque lo que es aquí, con yuquita. Hay 8 senderos que atraviesan los cultivos y el bosque. También hay un área donde los amantes del deporte de precisión pueden practicar tiro al blanco. Increíble, una paz, un sosiego que se respira aquí con el aire puro. Al final del camino, un puente de caña guadúa conduce hacia una casa del árbol, construida a 20 metros de altura. Desde allí se observan lagunas donde es posible remar en canoa y pescar. Hemos recuperado vida silvestre, tenemos ya mucho más cerca cuchuchos, se nos cruzan por aquí, ojalá puedan verlos, guatusas, guantas. Y cuando anochece, los guías apagan las linternas para que el bosque hable. Ranas, escarabajos, peloteros e insectos palo aparecen entre las hojas.
Más que un destino turístico, la Verde Habitat es un ejemplo de cómo la conservación abre una alternativa económica para familias rurales de El Chaco. Con premios de entre $2.000 y $4.000, la primera edición del concurso literario José Joaquín de Olmedo anunció a sus ganadores. 190 propuestas compitieron en 4 categorías. Diana León nos cuenta más en la siguiente nota. La primera edición del premio literario José Joaquín de Olmedo anunció a sus ganadores la noche de este jueves. El galardón conmemoró el bicentenario de la publicación del poema La Victoria de Junín, Canto a Bolívar, de autoría de Olmedo. La convocatoria recibió un total de 190 propuestas de autores de todo el país, bajo seudónimos, que fueron evaluados por 12 jurados. Se premiaron 4 categorías: novela, ensayo, cuento y poesía. Raúl Vallejo Corral fue el ganador en el apartado cuento, con su obra Pierre Menard, autor del Aleph, en Guayaquil y con pandemia. Es un texto que dialoga con la obra de Jorge Luis Borges, la ubica en un periodo muy complejo de la ciudad que es abril del año 2020. El poema Jacarandá le otorgó el triunfo a Rosa Lucía Quiroz Catuto. Tengo más experiencia en cuento y la verdad es una sorpresa llevarme hoy este galardón en poesía. El académico y escritor Marcelo Báez Mesa ganó en 2 categorías. El jurado aplaudió su ensayo La construcción de la autoridad oracular en la advertencia de Olmedo al canto a Bolívar, 1825, y su novela El enigma Guayaquil. Trata sobre lo que se dijeron los libertadores Bolívar y San Martín durante los 3 encuentros que tuvieron en el año 1822. Entonces es una novela que reconstruye el malecón del siglo XIX. La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Olmedo, anterior Club de la Unión, en el centro del puerto principal. El reconocimiento incluyó premios de entre $1.000 y $4.000 y la publicación de sus trabajos en el 2026. Hablemos ahora del turismo, que en Ecuador depende en 90% del turista nacional, el turista local. En este año, la llegada de extranjeros al país muestra un aumento en comparación a 2024. Pero los números siguen por debajo del año 2019 antes de pandemia. Luis Alfredo Zúñiga informa. La cantidad de extranjeros que llegó a Ecuador aumentó en el último año. De enero a septiembre de 2024 arribaron 919.000, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra superó el 1.000.000 y la expectativa es seguir creciendo. Casi 400.000 turistas norteamericanos ya han llegado al Ecuador. Vamos a cerrar el año con más de 1.4 millones de visitantes internacionales de manera general, más de 1.900 millones de dólares, ¿no es cierto?, de nuevas divisas que el turismo trae al país. Si eso se cumple, el panorama parece alentador. Sin embargo, en una mirada más amplia, aún hay una gran brecha frente a los países vecinos. Ecuador en 2024 atrajo 1.2 millones de extranjeros, mientras Perú llegó a 3.2 millones y Colombia a 6.7 millones. No solo eso, sino que los 1.2 millones de turistas internacionales que llegaron al país están por debajo de los 2.1 millones que arribaron en 2019, previo a la pandemia. Hay un crecimiento del turista nacional. La asignatura pendiente es del turismo internacional. En un feriado, 10% del ingreso es turistas internacionales, 90 nacionales. En este feriado la expectativa del gremio es alcanzar 80 millones de dólares en ingresos, superando los 62 millones del año pasado. Solo hasta el asueto de octubre, Ecuador recaudó en los feriados 323 millones de dólares en 2025, pero el número podría ser muchísimo mayor si la cantidad de extranjeros aumenta. Realmente podríamos estar en 5 o 6 mil millones de dólares, pero para eso hay que crear una serie de políticas que incentiven a atraer ese turismo internacional, que haya las alianzas del gobierno con el sector privado. Los especialistas señalan que promocionar al país es importante. Históricamente no ha sido constante y con presupuesto bajo. Este año empezó a funcionar el Fondo de Desarrollo Turístico y esperan que dé resultados. Según el Ministerio de Turismo, se invertirán 13 millones de dólares de ese fondo hasta finalizar el 2025 y se esperan recaudar 36 millones en el 2026 para promoción, fomento y competitividad. El gremio señala que a eso se debe sumar una mejor estrategia de promoción en redes sociales, aumentar la conexión aérea internacional, crear nuevos paquetes turísticos adaptados al mercado actual.
y mejorar los servicios en los destinos turísticos. La parroquia Pacto en Pichincha fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Su biodiversidad y los esfuerzos por su conservación la hicieron merecedora de este reconocimiento. Carla Delgado la recorrió y preparó el siguiente reportaje. Pacto dejó de ser un secreto guardado entre las montañas. ONU Turismo reconoció a esta parroquia del noroccidente de Quito como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Rodeada de bosques nublados, ríos cristalinos y el canto incesante de los pájaros, donde la naturaleza se siente a cada paso. El anuncio colocó a Pacto en una lista selecta junto a destinos rurales de Asia, Europa y África. Destaca el compromiso de esta parroquia con la sostenibilidad, la conservación ambiental y el turismo comunitario. Pacto es el corazón del Chocó andino y este premio realmente nos visibiliza nuestra lucha, nuestro trabajo. El jurado internacional resaltó los esfuerzos de la comunidad por proteger su biodiversidad única, impulsar el turismo responsable y fortalecer la economía local mediante experiencias auténticas. Su gente sabe que vive en un tesoro natural. María, por ejemplo, se dedica a la conservación de orquídeas. En su jardín florecen más de 50 especies y gracias a su emprendimiento, hoy puede vivir de lo que más ama. La naturaleza nos ayuda en muchas cosas, a mantener la salud, a disfrutar, a vivir una vida mejor. En otra zona de la parroquia, los proyectos de reforestación y restauración de bosques permitieron el retorno de especies emblemáticas. El tucán, las tangaras de colores intensos y otras aves que solo se observan en este ecosistema. Y un proceso que al principio no tiene ningún rédito económico. Entonces, nosotros empezamos aquí hace 14 años aproximadamente. En Pacto se han identificado al menos 640 especies de aves. Al recorrer sus senderos, es común encontrar ardillas, mariposas, colibríes y una vegetación exuberante que parece envolverlo todo. El río Maspi es otro de sus atractivos. Sus aguas cristalinas reflejan el esfuerzo de la comunidad por mantener limpias y conservadas sus fuentes hídricas. Este entorno puede recorrerse también en bicicleta, a lo largo de una ruta de aproximadamente 40 kilómetros que atraviesa bosques, fincas y cascadas. Su reconocimiento mundial demuestra que el turismo no solo genera ingresos, sino que preserva la identidad, cuida la tierra y fortalece a las comunidades. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Volvemos mañana a las 7 de la noche con más noticias en el primer día del feriado. Y les recordamos que durante los próximos 4 días se esperan lluvias principalmente en las provincias de la sierra, así que a tener por favor mucho cuidado si van a salir a distintos espacios turísticos. Buenas noches y buen feriado.